Lo que no está tan lindo es el panorama en el país, ¿no? Y voy probablemente a empezar hoy haciendo la misma reflexión con la que cerrábamos ayer el comentario. A quienes vivimos en Quito, quienes son quiteños, quienes aman, quieren y cuidan esta ciudad, por favor, a cuidarnos. Es obvio y es muy evidente que tenemos una autoridad nacional a la que nunca le importó cuidar de la seguridad de los ecuatorianos, y hablo de los ecuatorianos, no estoy hablando de un rincón específico de la patria, sino de todo el país. Y está clarísimo que a estas autoridades nacionales, al gobierno, le importa menos que un pepino lo que les pase a ustedes, lo que nos pase a nosotros. Ellos llegaron al poder no con un plan de gobierno, sino como lo dijo alguna vez en esta mesa de trabajo el ingeniero Carlos Rabascal, llegaron con un plan de negocios, llegaron a hacer plata. Y recordarán ustedes que en la campaña del 2021, una de las tantas teorías locas que posicionaron, sobre todo en redes sociales, era que como estos prominentes empresarios de las élites, banqueros, millonarios, que tienen muchísima plata, tienen tanta plata, tan bien trabajada, porque eran tan honestos, que no necesitaban robar cuando llegaran al sector público. Y lo que han demostrado es todo lo contrario, ¿no? Y no me lo estoy inventando yo, no les estoy poniendo la etiqueta de corruptos porque a mí me da la gana, sino porque hay que hablar sobre los escándalos alrededor de las aduanas, alrededor de las empresas públicas, de Flopec, de el reparto de cargos en no solo en las aduanas, sino también en el sector petrolero y así por el estilo, ¿no? Y una serie de escándalos que han ocurrido en los últimos años y que claro, no han sido sobredimensionados porque como lo sabemos ustedes y yo, el gobierno goza del blindaje mediático del que tanto se habla. Ahora, eso es algo de lo que Lazo y su gobierno ha gozado durante todo este tiempo, ¿no? Medios de comunicación y periodistas que han operado y han actuado como operadores políticos y como voceros en casos específicos. Escándalos de corrupción como el famoso Pandora Papers, ¿no? En donde se reveló que Lazo formaba parte de una estructura de multimillonarios de la región que sacaban plata para ubicarla en paraísos fiscales. Y acá ganó un presidente que dijo que ofrecía atraer la inversión, traer capitales, traer dólares, porque los dólares son los dólares que circulan todos los días en la economía del país, no con con los que especulan estos grandes inversionistas o en su momento los propios ministros de finanzas para pagar deuda, no esos dólares, no, los dólares que usted carga en su billetera, los dólares que usted tiene en su cuenta y con los que paga a través de medios electrónicos como la tarjeta de débito o de crédito, dólares como los que con los que usted va a la tienda, a la frutería, al mercado, al supermercado, o con los que va al cine, a un restaurante, al teatro, etcétera, etcétera, etcétera. Esos dólares son los que hacen que la dolarización se sostenga. Pero esos dólares acá ingresan últimamente, digamos, por las exportaciones y sobre todo por las remesas que nos siguen enviando nuestros hermanos migrantes desde afuera, ¿no? Que son, digamos, los principales ingresos que tiene el país y obviamente los impuestos que pagamos todos los ecuatorianos, pero en contrapartida están los pocos grandes poseedores de fortunas que y familias que se dedican a sacar dólares de nuestra economía. Y ahí es cuando se debilita la dolarización, cuando no hay moneda con la cual podamos respaldar y sostener este modelo
monetario que hoy tenemos en el país a partir de la crisis que provocaron ellos además, pues no, la del feriado bancario del 99 y 2000, gobierno demócrata cristiano como del cual formó parte Lazo, que era el superministro de Economía de Maguad. Gobierno del cual formó parte Diego Ordóñez, Ramiro Rivera, que hoy ha quebrado el comercio, y en fin. Entonces, yo lo único que les puedo decir, queridos amigos, vecinos, cuidémonos, porque nadie más nos va a cuidar. Está clarísimo. Como les decía, ellos llegaron a hacer negocios y no llegaron a gobernar el país. Eso está muy claro. Y una vez que este tipo de atentados han llegado a la capital de la República, no nos queda más que cuidarnos. Y de paso mofarnos un poquito, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que durante las protestas de octubre y junio, esta suerte de superhéroes criollos, los que llamaban a las marchas a concentrarse en las shiris, para combatir, ¿se acuerdan contra qué? Cuando venían los hermanos indígenas. El narcoterrorismo. Antes solo era terrorismo nomás. En el 19, la protesta de la CONAIE, y no solo de la CONAIE, acuérdense que en el 19 la protesta la empezaron los transportistas. Pero la protesta de los transportistas, del movimiento indígena, de médicos, de profesores, de estudiantes, de universitarios, porque esa protesta salió todo el mundo. Igual que la de junio, por cierto. ¿Ya? Pero en el 19 decían el terrorismo, ¿ya? Después, para el 22, ya era narcoterrorismo. Y recordarán ustedes que fue el propio presidente Lazo el que dijo que la CONAIE tuvo financiamiento de entre 15 y 20 millones de dólares del narcotráfico para los 18 días de protestas. Lo dijo porque eso seguramente, como ayer a su secretario de Seguridad, una declaración que la dio a propósito de los atentados, le salió de acá adentro, de las tripas le salió. Cero pruebas de que la CONAIE ha recibido financiamiento del narcotráfico, y el presidente dijo eso en medios internacionales incluso, vinculando al movimiento indígena con el narcotráfico, con una irresponsabilidad monumental. No, creo que no tiene idea el presidente de lo que es ser presidente, y que la declaración que hace un presidente tiene unas dimensiones impresionantes. No es lo mismo que lo que dice el Alexis Moncayo en una radio de las 20.000 que hay en un país, a que lo diga el presidente, pues además en medios internacionales que amplifican dichas declaraciones. Pero el presidente acusó de narcoterrorismo y acusó a la CONAIE de haber estado financiada por el narcotráfico. Hasta el sol de hoy no hay pruebas sobre eso. Y ¿saben qué? También hasta el sol de hoy yo no vi nunca una postura firme de la CONAIE exigiéndole al presidente la verdad. Porque esa acusación era muy grave. Yo lo que hubiese esperado de los dirigentes de la CONAIE es una denuncia para poner pare a estas cosas, porque el principal propagador de noticias falsas en este país en los últimos años, aparte del Carlitos Vera, el Payares y todos esos, ha sido el gobierno y ha sido el presidente. Eso de la acusación del narcotráfico financiando una protesta indígena es una fake news, es una noticia falsa, es una mentira absoluta. No han podido probar. Pero tampoco he visto una postura firme exigiéndole al gobierno que pruebe esa acusación tan grave, gravísima. A mí me parece grave. Yo no soy ni dirigente de la CONAIE, ni soy militante de Pachacuti, ni soy amigo de Leonidas Issa, pero a mí, que soy todo lo contrario a lo que son ellos, me parece que es gravísima la acusación que les hicieron. Pero parecería que a ellos no les pareció tan grave. Entonces por eso no le han exigido al gobierno y al presidente Lazo que aclare o que presente las denuncias bajo las cuales sustentó la acusación de que la CONAIE estaba financiada por el narcotráfico. Invitación una vez más, por favor, cuidémonos todos. Ayer, a propósito de esto, sale el secretario de Seguridad, este señor Wagner Bravo, que yo no sé a la larga a qué diablo se dedica, y dice
que los atentados tienen relación o tienen que ver con el traslado que estarían haciendo de los 6 detenidos involucrados en el asesinato de Fernando Villavicencio. Después, uno, si se sienta a ver y a escuchar con detenimiento esa declaración que da en una radio de acá de la capital, uno se da cuenta de que Wagner Bravo, en el transcurso de esa declaración, se da cuenta de que mete la pata. Y después corrige, o pretende corregir ahí mismo, pero ya todo el mundo se quedó con que el atentado, por palabras del secretario de Seguridad, tenía que ver con el traslado supuestamente de estos 6 detenidos involucrados en el asesinato de Villavicencio. ¿Saben cuál era el sustento para afirmar eso en una entrevista en una radio en Quito? La imaginación del secretario de Seguridad. ¿Y por qué les digo esto? Porque hay que ser conscientes de en qué manos estamos. Esa gente que va, da una entrevista sin información, sin líneas argumentales, sobre un caso además delicadísimo, porque estábamos hablando de atentados en Quito, cosa que estamos empezando a vivir por primera vez en la historia de esta ciudad, o en la historia más reciente de esta ciudad, y estamos hablando del asesinato de un candidato presidencial y de la crisis carcelaria que no se detiene en este país. O sea, son escenarios y casos sumamente graves, con personajes involucrados en casos sumamente graves, y al señor se le ocurre decir en una entrevista lo primero que le sale cuando se le cruzan los cables, y confundió a todo el mundo. Y claro, después no salieron a aclarar nunca, pero periodistas, medios de comunicación se hicieron eco de lo que dijo irresponsablemente el funcionario del gobierno. Quiero nuevamente llamarles a la reflexión. En esas manos estamos. A estos sujetos, como Bravo y como Paco Moncayo en su momento, el presidente les llamó los pesos pesados. Eran los genios que iban a solucionar el problema de la inseguridad. En esas manos estamos. Por eso es que el país está incendiado. Y por eso es que nos toca, una vez más, les repito, y no me voy a cansar de decírselos, cuidarnos nosotros mismos. Finalmente, la información sobre estos hechos últimos ocurridos en Quito. La noticia que la da ayer el comandante general de policía: 10 personas fueron detenidas tras atentados con coches bomba en Quito. Presunciones, de momento, cero. No se sabe si tienen que ver con los 6 sujetos involucrados en el asesinato de Villavicencio. No sabemos si son los tiguerones, los tigretones o los choneros o lo que sea, no sé. No se puede saber, ahorita no, porque todo esto está en investigación. Ni el propio comandante general de policía se ha atrevido a decir relacionado a qué están los atentados en Quito. Y quiero que ustedes sepan también que esto no tiene únicamente que ver con los atentados en Quito, porque la misma noche que hubo atentados en Quito, hubo atentados en Machala, provincia de El Oro. Y porque un día después de lo sucedido en Machala y en Quito, hubo atentados en Cuenca, con coches bomba o con artefactos explosivos que colocaron dentro de vehículos. Y el mismo día que hubo atentados en Cuenca, hubo también atentados en la provincia del Napo, donde hicieron explotar bombas en puentes ubicados en El Tena y en Archidona. Entonces ya la cosa se fue de las manos y esto no se va a solucionar nunca mientras sigamos teniendo estos funcionarios irresponsables que salen y dicen cualquier barbaridad en la primera entrevista la que dan después de que ocurren estos eventos desafortunados. Y gracias al Esteban por hacerme acuerdo de algo. Al mismo tiempo que les decía yo, acusaban de que el narcotráfico estaba financiando las protestas de junio antes de la consulta popular y de que explote este tema del Gran Padrino. Guillermo Lasso hablaba de la narcopolítica y junto a medios, esos medios y periodistas de los que les hablaba antes, que son los que le han dado blindaje mediático al presidente Lasso, ¿no? Acusaba de narcopolíticos
a todos sus adversarios o a sus principales adversarios. A los que le ganaron en la consulta y a los que le ganaron las seccionales de febrero y los que han quedado primeros en la primera vuelta electoral del pasado 20 de agosto. Este gobierno, que hoy es señalado por los propios periodistas que le ayudaron a llegar al poder. Ayer Boscan ha dado una declaración en un medio digital advirtiendo de que si a él le pasa algo, el único responsable será Guillermo Lasso. Y ha vinculado a Lasso en esa entrevista ya con el narcotráfico, que es algo que yo no puedo hacer porque no me consta, no lo sé. Pero Boscan ya ha vinculado a Lasso con el narcotráfico. ¿Y qué pasa? Que Lasso y su gobierno, con los medios de comunicación y periodistas que le han dado blindaje mediático, se dedicaron todo este tiempo a acusar de narcopolíticos a la principal organización política de este país. ¿Con qué pruebas? Cero pruebas. Cosas que le sale de acá o de acá. Nada más. A eso se han dedicado. Y como les decíamos nosotros en febrero, cuando la Revolución Ciudadana gana en las principales ciudades y provincias de este país, las seccionales, prefecturas y alcaldías, lo que iba a pasar es exactamente lo que está pasando ahora y lo que intentaron hacer ayer con estos otros voceros que tratan de defender lo indefendible. Si puedes poner el tuit de Carrillo, Esteban, por favor. Les decíamos nosotros en febrero que, y fíjense, después terminaron mandando a la casa a la asamblea, porque además este es un gobierno y han sido funcionarios que permanentemente han estado tratando de trasladar la responsabilidad a terceros. Ayer Carrillo, ex ministro del Interior de Guillermo Lasso, actual asambleísta electo a la fuerza, porque el hombre no va a poder posesionarse, por el partido de la señora María Paula Romo. Son los dos mandamases de la Policía Nacional, los dos principales probablemente responsables de esta crisis institucional que vive la policía, María Paula Romo y Carrillo. ¿Qué decía el ex ministro del Interior de gobierno de Lasso? Mientras los demonios estén sueltos, así sea fuera del país, seguirán acabando las esperanzas y cegando vidas. Ese cegando, por cierto, es con S, no con C. Ondas expansivas, ni escribir puede el hombre. Ondas expansivas de miedo, coches bombas y asesinatos brutales suceden en el distrito metropolitano de Quito, y yo me imagino que quiso decir distrito metropolitano de Guayaquil, a pesar de que Guayaquil no es distrito metropolitano. Y otras, sus alcaldes ofrecieron en campaña transformar esa realidad, ahora escondidos. Yo no les he visto escondidos a los alcaldes ni de Quito ni de Guayaquil. Pavel Muñoz y Aquiles Álvarez están todo el tiempo en los incendios que tienen que apagar. Muchos de esos incendios provocados por la falta de presencia estatal o pública. Pero lo que he pretendido hacer es lo mismo que nosotros en este espacio advertimos en febrero. Ganó la Revolución Ciudadana las alcaldías y prefecturas, y lo que haría este gobierno es empezar a echar la culpa de lo que sucede en torno a la inseguridad a los municipios y prefecturas. Eso están haciendo. Yo le quiero preguntar al señor Carrillo, ¿dónde estaba él cuando en agosto del 2022 ocurrió aquel lamentable suceso en Cristo del Consuelo? Un atentado con bombas. Y a diferencia de lo que ha sucedido esta semana, que no hay víctimas mortales, ventajosamente, ni heridos, de lo que conozco, en aquel atentado, en agosto del 2022, hubo 5 personas fallecidas y 17 heridos. ¿Saben quién era ministro del Interior en esa época? Este señor. ¿En dónde estaba Carrillo? ¿Escondido? Cuando mataban a María Belén Bernal en la escuela de policía donde usted se formó como oficial, ¿en dónde estaba? ¿Escondido? No, usted estaba en la fiesta de matrimonio de su hija en Nueva York. Y usted era ministro del Interior. Así que le va muy mal, señor Carrillo, tratando de señalar con el dedo o tratando de responsabilizar a personas o autoridades que nada tienen que ver con el manejo de la seguridad. La seguridad es responsabilidad absoluta, casi absoluta, porque es verdad que sí tiene que coordinar el tema de la seguridad con los gobiernos locales, pero es casi absoluta la responsabilidad del gobierno central, del ejecutivo, del gobierno del cual usted formó parte. Y cuando le echan la culpa a los 10 años del correísmo y no sé qué, le quiero recordar que en esos 10 años del correísmo usted fue oficial de policía y llegó a ser general.
También formó parte de esa época, señor Carrillo. ¿O dónde estaba? No sé, se fue a Marte, a Júpiter, a Saturno. ¿Dónde estuvo durante los 10 años de gobierno de Correa? Usted también fue parte de la policía en esa época. Si es que pretende otra vez responsabilizar a terceros del mal manejo de la seguridad en el país durante los últimos 6 años en los que usted fue comandante general de policía y ministro del Interior. ¿En dónde estuvo? ¿Estuvo escondido? Cuando explotaba una bomba en Cristo del Consuelo y mataba gente. No sé, pero cuando mataron a María Belén Bernal dentro de la escuela de policía en la que usted se formó, siendo usted ministro del Interior, usted estaba de fiesta en Nueva York. Quiere responsabilizar a los alcaldes, el señor Carrillo, del manejo de la seguridad. ¿Sabe cómo gobiernan los alcaldes sus jurisdicciones en este país? Pongamos el videíto de Luis Chonizo, alcalde de Durán, quien zafó de un atentado en contra de su vida, por suerte y de milagro. Chonillo, ¿qué tal tu día? ¿Para dónde? ¿Qué hora es? Bueno, son las 6:30 de la tarde, ya yéndonos para el otro punto donde todavía podemos estar. Tenemos que estar cambiando constantemente de punto, lastimosamente. No puedo dormir en un mismo lugar. Y dirigiéndonos ahorita que tuvimos reunión con algunos directores, avanzando con el proyecto del agua, avanzando con los procesos que se van a contratar en beneficio de la ciudad como obras públicas para el Departamento de Gestión Social y otros departamentos también. Ese señor que ve en un vehículo, que dice que tiene que cambiar todos los días de vehículo, tiene que cambiar todos los días de ruta, tiene que cambiar todos los días de hábitos, por miedo a que le maten, es el alcalde de Durán. Ese señor que va en un carro con vidrios polarizados, blindado, con casco y con chaleco antibalas, es el alcalde de Durán. En contra de los alcaldes de este país y en contra de sus funcionarios, porque capaz que Carrillo no se ha enterado. Carrillo, a finales de julio mataron al alcalde de Manta. A este señor que usted le ve vestido como J. Joe, intentaron asesinarle el día que iba a sesionar por primera vez en el Consejo Municipal de Durán. Así les toca gobernar las ciudades a los alcaldes, señor Carrillo. ¿Sabe por qué? Porque el gobierno del cual usted formó parte, al gobierno que usted defendió durante las protestas de junio, en donde mandó como en octubre a masacrar manifestantes en las calles, no envía policías a Durán. No envía policías a Esmeraldas, no envía policías o los necesarios a Quito, a Guayaquil, a Manta, etcétera, etcétera. Y no es solo, no envía policías, ¿ya? Porque esto no se resuelve infestando las calles de patrulleros. No, no se resuelve así, se resuelve teniendo una estrategia de seguridad, que es algo que usted, cuando fue parte de este gobierno, nunca tuvo. Por eso es que le explotaban bombas como en Cristo del Consuelo, donde mataban gente. Así les toca gobernar las ciudades a los alcaldes, Carrillo. ¿Usted quiere responsabilizar a los alcaldes de la inseguridad que viven en sus ciudades? Estos señores tienen que primero cuidar su vida, porque su gobierno y su policía casi que les han dejado solos. Y sí, en la policía debe haber elementos buenos, como los que encontraron, por ejemplo, droga en cargamento de banano hace pocos días. Se nos va acabando el tiempo en el comentario, y había algunas cosas que igual quería compartirlas con ustedes. Me olvidaba, ¿no? Ayer se registró un incendio en un centro de privación de libertad para adolescentes infractores del Virgilio Guerrero, que está ubicado acá en el norte de Quito. La tarde de este jueves 31 de agosto se reportó un incendio en el centro de adolescentes infractores Virgilio Guerrero, ubicado en el norte de Quito. Bomberos atienden la emergencia. Empezó de golpe, no me hubiera dado cuenta si no escuchaba como golpes. Se sigue expandiendo, es terrorífico, afirmaba alguien en redes sociales una vez que vieron la nube de humo.
El Servicio de Atención a Personas Privadas de Libertad de SNAI informó que un grupo de internos incendió colchones, esto fue al mediodía, ante lo cual las autoridades del centro tomaron acciones para salvaguardar la integridad de los adolescentes. ¿Quién controla esto? El Estado tiene que controlar. Esta es una cárcel, ¿no? Para adolescentes, sí, pero es una cárcel. Y esto está bajo, o debería estar bajo control del Estado, del gobierno nacional. Del gobierno nacional. Al mismo tiempo, ayer, SNAI, a las 19 horas con 57 minutos, por fin se pronunciaba. Centros de privación de libertad. El puesto de mando unificado realiza acciones para recuperar el orden. Bueno, dicen que están haciendo todo lo posible con la policía y las Fuerzas Armadas para tratar de recuperar el orden en el sistema penitenciario. Recuperar como que si alguna vez lo tuvieron, ¿no? ¿Qué se informa? Se informa a la opinión pública que hasta las 18 horas de ayer, jueves 31 de agosto, 7 miembros policiales y 50 servidores del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria están retenidos en 6 centros de privación de libertad por asuntos relativos a su seguridad. No es posible remitir mayor información. Ayer de paso circuló un video de los policías y de los guías penitenciarios pidiendo por favor al gobierno que haga lo posible para negociar con las bandas que los tenían secuestrados o retenidos dentro de las cárceles. En las cárceles de este país, en las que no tienen control el gobierno nacional, secuestran incluso a los guías que tienen que cuidar a los privados de libertad. Esa es la realidad. Y bueno, cierro contándoles algo que nos llegó ayer desde la prensa internacional. Una publicación de un medio argentino, de La Nación, que le hace una entrevista a un personaje de película de ficción, ¿no? Pero que es de la vida real. Entrevista con el ex jefe del Mossad, Udi Levy. Yo no quiero matar a mis enemigos, quiero matar sus negocios, es lo que decía este ex agente de inteligencia israelí. El Mossad es este grupo de inteligencia judío, israelita. Este ex agente de inteligencia israelí pone el foco en los nexos de América Latina con grupos terroristas como Hezbollah e Irán, y cuestiona el ingreso de la Argentina a los BRICS. Ese es el titular de La Nación, ¿no? Un medio que está, digamos, como identificado también con los sectores más de centro derecha de la Argentina. Pero hay un tramo de esta entrevista en la que habla de Ecuador. Le preguntan relación de países de la región con grupos delincuenciales y cosas por el estilo, y él empieza a relatar que estaba haciendo investigaciones en Ecuador. Déjenme buscar por acá la parte en la que habla del tema Ecuador, de la entrevista de este ex miembro de la inteligencia judía. Cuando lo encuentre les leo. Pero lo que quiere decir este señor es que él estaba haciendo un trabajo de investigación en Ecuador para detectar los nexos del narcotráfico con el terrorismo. Como entiendo era su objetivo en varios lugares en donde él ha estado. Dice: a pesar de sus éxitos, la operación fue desmantelada en 2015. El motivo fue que la administración de Barack Obama consideró que sus golpes contra la economía de Irán ponían en riesgo sus negocios para que el régimen de los ayatolás frenase sus desarrollos nucleares. Levy acaba de llegar de Ecuador tras dejar el Mossad, que es de esta unidad de inteligencia israelita. Se convirtió en un asesor internacional y sus contactos lo trajeron a Buenos Aires. Pero la guerra contra el terrorismo y el narcotráfico no la abandona. Pongan atención con esto. En Quito, aquí, debió dejar una investigación cuando la vida de los miembros de su equipo
comenzó a estar en peligro. Algo parecido a lo que le está pasando a Boscan y su familia. Decidí no continuar porque se había llegado a personas muy altas. Era muy peligroso para mí y para mi equipo y los estaba poniendo en riesgo, puntualiza en una charla con el diario argentino La Nación. El hombre que es del Mossad, que seguramente debe haber estado detrás de Osama Bin Laden, de Al Qaeda, que está atrás de Hezbollah. Esta gente que estalló aviones en el World Trade Center de Nueva York. Ya, que este tipo no le tenía miedo ni a Al Qaeda. Pero del Ecuador salió corriendo porque no quería que su gente se muera. ¿Por qué? Porque habían llegado a personas muy altas y era muy peligroso para él y para su equipo y los estaba poniendo en riesgo. ¿A qué personas altas llegó este señor Udi Levy, ex integrante del Mossad, para que haya decidido salir corriendo junto a su equipo aquí en Ecuador? Algo así como Boscan, que tuvo que salir corriendo con su familia fuera del país porque le estaban amenazando. ¿Y quién le estaba amenazando? ¿Y a partir de cuándo le empezaron a amenazar? ¿Y de quién hablaba Boscan para que haya tenido que salir del país como salió? Y para que hoy salgan entrevistas en portales digitales responsabilizando a Lazo de lo que pueda suceder con él, con su vida y la vida de su familia. Entre ellas 3 menores de edad, sus hijas. Si un tipo que se enfrentó a Bin Laden se fue de aquí corriendo por miedo.